Espíritu de Dios, por tu presencia en este lugar. Gracias por todo lo que has hecho, Señor. Gracias por hablarnos. Gracias por llamarnos una vez más a buscarte, por atraernos hacia ti. Gracias, Señor, por tu gloria derramada en este lugar, en nosotros. Gracias por manifestarte, Señor, hoy. Tú eres el importante aquí, tu presencia es lo que importa en este lugar. De nada sirve reunirnos si tú no estás aquí, Señor. Y queremos, Señor, que tú siempre seas exaltado, que tú siempre seas el primero, que tú seas siempre glorificado en este lugar y en este lugar también en nuestros corazones, Señor. Nos disponemos, Señor, seguimos en tu presencia, Padre. Te pedimos que nos hables hoy, Espíritu de Dios. Háblanos hoy, Espíritu Santo. Trae esa palabra rema a nuestras vidas en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios es bueno. Amén. Siempre bueno. Y Él está aquí. Amén. ¿Cuántos pueden sentir su presencia? Discernir su presencia. El Señor le ha placido depositar una unción en esta casa con respecto a las finanzas, a los negocios. Amén. ¿Quiénes aquí tienen emprendimientos o negocios? ¿Quiénes quieren tener? ¿Quiénes tienen empleo? Amén. Bueno, sabemos que el área de las finanzas es un área importante en la vida de todos, en la vida del creyente. Es un área también en la que a veces luchamos mucho. ¿Ve? Y el enemigo ha querido estar atacando el área de las finanzas de esta casa, de nosotros, de ustedes, hablo de todos. Y creo que es importante también que prestemos atención a esa área y también desde el lado espiritual romper con lo que el enemigo quiere hacer, porque el diseño para esta casa es de empresarios, amén, y el antidiseño que quiere traer el enemigo es de escasez, es robar nuestras finanzas, es traer conflictos en los empleos, es devorar las cosechas. Eso es el antidiseño, y es hacernos, y es ponernos esa mentalidad de esclavos. Pero nosotros somos una nación, amén. Somos hijos de un rey, hacemos parte de un reino, y nosotros vamos a pelear por ese diseño, para que ese diseño de Dios se establezca aquí en la tierra, amén. Acompáñenme por favor a Génesis 37:5. Quiero que miremos allí una historia que muy seguramente ustedes ya conocen, pero vamos a verla otra vez. Dice Génesis 7:35: y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Dice, y soñó José un sueño. Ese sueño fue dado por Dios, amén. Ese sueño no fue un sueño que tuvo José porque había comido pizza la noche anterior o frijoles, no. Fue un sueño que le dio Dios, y era un sueño profético de algo que iba a acontecer. Tenía que ver con el llamado y el propósito de José, algo que iba a ocurrir más adelante, amén. ¿A cuántos Dios les ha dado un sueño aquí? Amén. Todo empieza con Él y termina en Él. Él es el alfa y la omega, amén. Entonces los sueños
que me quiero referir en esta mañana son los sueños que Dios deposita en ti y en mí, y no otro tipo de sueños. Y como dije, todo empieza desde Él, porque Él es quien nos da esos sueños. Pero muchas veces nosotros lo tenemos tan enterrado o estamos tan cegados por los afanes del mundo o porque no hemos ido a la fuente de quien nos dio ese sueño, que a veces no sabemos ni que esos sueños están ahí, o creemos que esos sueños son producto de nosotros, de nuestra carne o de nuestros deseos. Pero es por eso que es importante que nosotros vayamos a esa fuente y que le pidamos al Espíritu Santo esa revelación y esa confirmación de todo lo que Él ha puesto en nuestro corazón, que tiene que ver con su propósito. Amén, porque el sueño que Dios le dio a José no era solo para José, no era para que José simplemente viviera muy bueno, tuviera riquezas, viviera cómodo. No, era un propósito que él tenía para preservar a toda una nación, al pueblo de Israel. Amén. Y sigo creyendo que Dios también nos da sueños, obviamente ligados a su propósito y a nuestro llamado para extender su reino. Amén. Entonces, dice que José le contó ese sueño ¿a quién? A sus hermanos y a su padre. ¿Y qué recibió José en ese momento? Desprecio, rechazo, crítica, burlas, ¿sí? Por haberle contado ese sueño a sus hermanos y a su padre. Quizá no eran las personas adecuadas, quizá no era el momento adecuado, o quizá no fue la forma adecuada, no lo sé. No sé cuántas veces usted ha contado ese sueño a otras personas y lo que recibe es palabras para que lo desaniman, que lo decepcionan, que lo desilusionan, que no lo impulsan, sino que antes lo quieren hacer retroceder. Entonces, es muy importante nosotros a quien le contamos de esos sueños. Y la primera persona y la fuente que debemos hacer es dirigirnos al dueño y al que originó ese sueño en nosotros, que es Dios, nuestro Abba Padre. Amén. Entonces quiero que hoy vamos a hablar sobre si el área de las finanzas, también para romper esa mentalidad de esclavitud y ese espíritu de pobreza y poder vivir el propósito y el llamado que Dios nos ha dado referente a las finanzas para seguir extendiendo su reino. Amén. Entonces, ve a la fuente de tus sueños, que es Dios, preséntate delante de Él y que el Espíritu Santo te vaya dando más guía, más dirección, más discernimiento sobre eso que tienes allí, que Él ha puesto en tu corazón. Ahora, Dios le dio un sueño a José, pero ese sueño no se cumplió al día siguiente, ni tampoco él siguió en el mismo estado hasta que se cumplió el sueño. Después del sueño empezó un proceso que muchas veces nosotros también tenemos que vivir. Entonces empieza el proceso, porque ese sueño es como una semilla que Dios pone en el corazón, en el espíritu, pero nosotros debemos ser procesados para que Él nos prepare para el cumplimiento de ese sueño. Y ese proceso empieza en Génesis 37:12, cuando dice que José fue vendido por sus hermanos, y ahí comienza a procesarse el sueño de José. Dice que lo metieron en una cisterna vacía. Entonces el primer paso de su proceso fue la cisterna. Una cisterna vacía, en un hueco que estaba oscuro, que no tenía comida, que no tenía a nadie, quizá no veía nada. Y en esa primera parte del proceso muchas veces nos sentimos así, frustrados porque no vemos el cumplimiento de ese sueño. Nos sentimos solos, como en esa cisterna él no tenía a nadie. Muchas veces nos sentimos solos, sentimos que nadie nos entiende,
sentimos que Dios no está ahí, sentimos también que no podemos ver, y esa oscuridad trae confusión porque no tenemos claridad hacia dónde vamos, no tenemos claridad de cuál debería ser el siguiente paso, de si eso es de Dios o no es de Dios, ¿sí? Pero en ese proceso de la cisterna, Dios estaba también con José. Él nunca lo dejó, nunca lo abandonó, ¿sí? Dios estaba ahí con José en esa cisterna, en esa soledad, en esa oscuridad, en ese momento. Y muchas veces nosotros, la palabra dice en los salmos, en todo tiempo te alabaré. Muchas veces tenemos que alabar desde la cisterna, desde el desierto, desde el horno, desde las aguas, desde la tristeza. En todo tiempo le alabaré. Amén. ¿Dónde están los que en todo tiempo le van a alabar? Amén. Entonces, Dios te dice hoy, Él está contigo. Yo estoy contigo. Amén. Yo estoy contigo. Ahí en la cisterna, ahí en la soledad, ahí en el proceso, yo estoy contigo, como estuve con José. Luego de esa cisterna, ¿a dónde lo llevó Dios en ese proceso? A Egipto. Y esa es otra parte del proceso que él empezó a vivir ahí, José. Dios lo llevó a Egipto, a otra nación, a otro territorio, algo muy diferente de lo que él había vivido durante toda su juventud, su niñez, algo desconocido para él. Pero ahí también Dios estaba con José. Amén. Él fue vendido, como ya saben, fue vendido a Potifar mientras Dios estaba trabajando detrás de escena. Dice Génesis 39:2, unas páginas más adelante, que el Señor bendijo mucho a José en la casa de su amo. ¿Lo bendijo poquito? Lo bendijo mucho, mucho en la casa de su amo. De modo que tenía éxito en todo lo que emprendía. Y dice el versículo 3, Génesis 39:3, que Potifar comprendió que el Señor estaba con José de una manera muy especial. Amén. ¿Qué dice la versión Reina Valera? Dice, y vio su amo que Jehová estaba con él, y todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Amén. Pero ¿dónde estaba José? En Egipto. No estaba en su casa, no estaba con su familia, no estaba con su padre. Ahí, más adelante dice que cuando él se casó y tuvo 2 hijos, el primer hijo creo que fue Manasés, dice, Dios me hizo olvidar de la casa de mi padre. O sea que hasta ese momento José estaba siendo muy bendecido, pero él se acordaba de dónde había venido, por qué había llegado ahí, cómo había llegado ahí. Él se acordaba lo que habían hecho sus hermanos. Aún así, Dios estaba con él, y todo lo que José hacía, Jehová lo hacía prosperar. Amén. Y hoy el Señor también te dice, sea en Egipto o sea en la cisterna, yo estoy contigo. Yo estoy contigo, así como estuve con José. Dice que Potifar se dio cuenta de que Dios estaba con él. ¿Cómo se dio cuenta? Porque le estaba yendo bien, prosperaban las cosechas, prosperaba el ganado, todo lo que hacía le salía muy bien. Cuando Dios está contigo, todo alrededor tiene que cambiar también. Los demás tienen que ver que Dios está contigo. Tiene que cambiar el ambiente de ese lugar.
las personas que no conocen a Dios, porque Potifar no era parte del pueblo de Dios, pero él reconoció que Dios estaba con él. Cuando Dios está contigo, los demás tienen que saberlo, tienen que reconocerlo. Amén. Y asimismo, sea que tengas un empleo, o sea que tengas un negocio, o una empresa, o un emprendimiento, todo el que trabaje contigo también tiene que ser bendecido. Amén. Así como la casa de Potifar fue bendecida. Amén. Todo el que compre tus productos, tus servicios, va a ser bendecido, porque tú eres esa bendición. Amén. Y en esa empresa donde estés trabajando, si tienes un empleo, tiene que cambiar también, y tú también tienes que ser una bendición ahí, para ese lugar. Amén. Porque nosotros somos un pueblo y una nación. Tenemos un rey, tenemos un Dios, tenemos un Padre que nos ha dado identidad, que nos ha dado leyes, que nos ha dado a su Hijo, que nos ha dado su Espíritu. Y donde vayamos, ahí va a ir el Espíritu de Dios con nosotros. Él nos va a ir guiando y nos va a ir diciendo qué hacer, cómo cambiar, cómo transformar. Siempre tengan esa oración presente. Espíritu de Dios, ¿qué quieres hacer hoy? Aquí donde yo voy, donde yo trabajo. ¿A quién le quieres hablar? ¿Cómo me quieres usar? ¿Cuál es tu plan para hoy? ¿Y cómo yo puedo hacer parte de ese plan? ¿Cómo yo puedo extender tu reino desde mi trabajo, desde mi negocio, desde mi empresa y también en lo ministerial? Amén. Entonces, hay algo que Dios te ha entregado. A todos aquí Dios nos ha dado algo para administrar. ¿Sí? Pregúntale al Señor si no sabes qué es ese algo que tú me has dado para administrar. Quiero que lo tenga ahí muy presente. Algo que Dios, ¿qué es lo que Dios te ha dado para administrar? Y en esa administración, eso debe ser aumentado, prosperado y multiplicado. Amén. Así como lo hizo José. Dice que Dios aumentaba las cosechas, multiplicaba el ganado y prosperaba todo lo que José hacía. Pero el secreto no era que José era muy inteligente, ni que era súper talentoso, porque a veces decimos, no, pero es que yo no, para los negocios no soy tan bueno, no soy tan buena, o ya me pasó este fracaso o este otro, o para las ventas, o no tengo tantos talentos, ¿sí? Pero el secreto es que Dios estaba con José. Y no era José el que hacía prosperar las cosas, era la presencia de Dios en José que hacía prosperar todas las cosas. Amén. Entonces busquemos esa presencia de Dios para administrar eso que Dios te ha dado y seamos esos buenos mayordomos, como dice su palabra. Nosotros no podemos ser parte del promedio, hacer todo igual como todos lo hacen, tener los mismos resultados. Y no se trata de ser superiores, sino de mostrar quién es el que está con nosotros. Amén. Pero no porque es algo forzado, sino porque a Él le plació escogernos y porque somos parte de su pueblo y porque su presencia habita en nosotros. Amén. Ahora, ¿qué significa multiplicar y aumentar? Multiplicar y aumentar se refiere a tus habilidades. ¿Sí? Tus habilidades deben ser multiplicadas y aumentadas en el trabajo que estés haciendo, sea en el área ministerial, en el área laboral, en el área de negocios o empresa. Lo que tú estés haciendo todos los días debe ser multiplicado y aumentado, porque es la naturaleza de nuestro Dios y nosotros
tenemos la identidad de nuestro Dios y nosotros nos parecemos a nuestro Dios. Amén. Y el enemigo lo que quiere hacer es que creamos lo contrario, que nosotros somos menos, que somos pobres, que porque somos colombianos, que porque somos latinos, que porque, no sé, nos congregamos en una iglesia que es pequeña, ¿sí? Son pensamientos que el enemigo pone. Pero la palabra dice que nosotros somos un pueblo escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Entonces, multiplicar y aumentar tus habilidades no se refiere necesariamente a que tienes que hacer muchísimo dinero y que entonces eso significa que estás multiplicando. No, es las habilidades y el desarrollo de esas habilidades te va a permitir crear la riqueza, ¿sí? Desarrollar una habilidad traerá riqueza porque es una semilla que Dios da. Miremos un momentico lo que dice Deuteronomio 8:18. 8:18 dice: mas acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es el que te da el poder para hacer riquezas. Amén. Y ahí no dice, quiero que se fije que ahí no dice que Dios nos da riquezas, sino el poder para hacer riqueza. Amén. ¿Qué es ese poder? Ese poder es la habilidad, ese poder es la estrategia que Dios te da a ti, en tu negocio, en tu emprendimiento, en tu trabajo, en tu ministerio. Es la habilidad. La habilidad es una semilla. Dios siempre nos da semillas. Él no nos da árboles. Él no nos da el fruto. Él nos da semillas. Y una semilla implica cultivar, implica un proceso, implica un desarrollo, implica un trabajo, implica un esfuerzo, implica una tarea que hay que hacer. Y si esa semilla no la sembramos, no la cultivamos, no la desarrollamos, acuérdense que la semilla es la habilidad. Pues entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a terminar como esclavos, porque el sistema del mundo lo que nos da es el producto ya terminado. Pero una vez usted se consume ese producto, ¿qué tiene que hacer? Pues trabajar más, volver a pedir más. Y eso va a crear una esclavitud ahí eterna, ¿sí? En la palabra dice, en Oseas 2, voy a hacer referencia ahí, pero no voy a leer, que los dioses de Baal y Baal le daban al pueblo el vino, le daban el pan y le daban el aceite. El Señor dice, pero ustedes no reconocieron que yo les daba mi trigo, mis olivos, ¿sí? Y los viñedos. Entonces están viendo ahí una vez más, Dios no les daba el pan hecho, les daba el trigo y les daba para que cosecharan. Les daba también, ¿cómo se llama la vid? En los viñedos, para que cultivaran. Y les daba los olivos para que ellos hicieran su aceite. Eso es lo que nos da Dios. Las semillas, las estrategias, los talentos, los dones. Amén. Para nosotros desarrollarlos y crear y tener ese poder para crear riquezas. Entonces Dios siempre nos da una semilla. Y quiero que pienses, ¿qué semilla te ha dado Dios? ¿Qué talento te ha dado Dios? ¿Qué habilidad te ha dado Dios que no has desarrollado? Porque también, si recordamos la parábola de los talentos, ¿tienen el pasaje ahí? No, la de los talentos. La de los talentos. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, y a cada uno conforme a su capacidad. Voy a hacer como hacen los predicadores famosos, diga capacidad. Muy bien. Y luego se fue lejos. No me van a volver a invitar a predicar. Y luego se fue lejos. Siguiente. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció
con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Entonces, los 2 anteriores trabajaron esos talentos, ¿sí? ¿Y qué pasó? Se multiplicó, ¿cierto? Fueron prosperados, fueron aumentados. Pero ¿qué hizo el que tenía 1? ¿Qué hizo? Lo escondió, lo enterró, ¿cierto? Entonces, dice que Dios le dio a cada uno de acuerdo a su capacidad. Ahora, no quiere decir que porque al último le había dado 1, ese no podía hacer nada porque era menos, no. Si usted quiere más, tiene que aumentar su capacidad, ¿sí? Y aumentar su capacidad implica desarrollar las habilidades que Dios ya le ha dado. Pero ¿para qué Dios le va a dar más si aún no ha desarrollado lo que ya le dio? ¿Qué es una habilidad? Ahora, una habilidad no es un talento. ¿Cómo así? Sí, un talento es una capacidad innata de hacer algo muy bien, pero ese algo puede no ser valioso para otros ni comercializable, ¿sí? O sea, que genere rentabilidad. Un talento es una habilidad no desarrollada, como el de que le entregaron un talento. ¿Tenía talento? ¿Tenía habilidad desarrollada? No. Entonces, a todos aquí Dios nos ha dado talentos, amén. Pero el Señor nos da el talento, pero siempre es un trabajo en equipo. Dios siempre trabaja en equipo. Siempre hay una parte que Él hace y también siempre hay una parte que yo tengo que hacer. Y si yo no hago mi parte, pues eso no va a ocurrir. Así también con la palabra, con las bendiciones, con las profecías, con las promesas. Siempre es un trabajo en equipo. Entonces Dios nos ha dado talentos, pero nosotros tenemos que desarrollar ese talento y esa habilidad. Ahora, una habilidad es el desarrollo de un talento especial o normal. Porque es que a veces la gente cree que los que son millonarios son muy talentosos y es porque hacen unas cosas súper espectaculares, pero no. Es la dedicación que tuvieron para desarrollar esas habilidades, ¿sí? Habilidades para crear, de creatividad, para vender, para comunicarse, ¿sí? Habilidades que desarrollaron. Entonces, no tiene que ser un talento súper especial, no tiene que salir en la televisión y ganarse un premio porque, hizo una cosa, no. Puede ser una capacidad normal, algo sencillo, pero que si usted lo desarrolla, entonces ese va a ser su poder para crear riquezas, para dejar y depender del sistema del mundo y de la esclavitud y de Satanás y de la pobreza y de la escasez y pasar a pensar como libre. Amén. Porque yo estoy hablando de esto, ustedes dirán, esa prédica tan rara. No. Es lo que el Espíritu nos ha estado hablando a mi hermana y a mí sobre el diseño que Dios ha traído para esta casa, para esta congregación. Amén. Entonces, desarrolle el talento que Dios le ha dado, desarrolle esa habilidad y perfecciónela para que se vuelva valiosa para los demás y a usted la pueda comercializar. Cuando se hace valiosa y comercializable para los demás, entonces ahí sí se convierte en riquezas para nosotros, para ellos, en multiplicación, en bendición, en aumento y
así como para José también cumplir un propósito y el llamado. Entonces, esas habilidades, esos talentos que Dios les ha dado, tienen que ver con su llamado, con su propósito. Porque estoy segura, cuando una persona crea un negocio, una empresa, finalmente es para servir a los demás, ¿sí o no? Para ayudar a los demás. Entonces, ¿quién sabe Dios para qué lo ha llamado con esas habilidades y con esos talentos? Amén. Ahora, la habilidad que desarrolló José se volvió muy valiosa. ¿Para quién? Para Potifar, pues él se estaba beneficiando de eso. Entonces, esa habilidad que desarrolló José, ¿cierto? Porque me da a entender el texto de que él no empezó siendo el mayor ahí como lo puso Potifar, sino que empezó desde abajo y luego lo metieron a la cárcel y ustedes ya saben la historia. Entonces ahí en la cárcel dice que Jehová también estaba con José y que el carcelero no tenía que preocuparse tampoco de nada y también lo dejó a cargo de todos los que estaban ahí. Ahí estaba desarrollando su habilidad. ¿Ustedes creen que José había soñado ser el jefe en una cárcel? No, él no quería estar ahí. De hecho le dijo al copero fue, acuérdate de mí, yo miro mi referencia, cuando vayas, cuando estés allá delante del rey, acuérdate y dile, háblale. O sea, él no quería estar ahí. Pero entonces él no se acostó ahí a lamentarse, a llorar, decir, no, aquí me abandonaron, si mis hermanos no me hubieran vendido, no estaría aquí. No, el hombre se puso a trabajar, a desarrollar el talento que Dios le había dado a él. Y que el talento desarrollado que lo llevaría más tarde al cumplimiento de ese sueño que tuvo por allá hace muchos años, del sol, las estrellas y todo eso. ¿Qué hubiera pasado si José no hubiera desarrollado ese talento, si no, esa habilidad, si no hubiera aumentado su capacidad? No se habría cumplido ese sueño, ese propósito, y quizá Dios se lo hubiera dado a otro, al que tenía 5. Le hubiera dado eso, porque Dios siempre va a cumplir su propósito, sea con usted, conmigo o con otro. Amén. Pero si Él lo escogió a usted para eso específico, es porque Él quiere que usted lo haga. Entonces, si no desarrolla ese talento, si José no lo hubiera hecho, quizás se lo hubiera dado a otro, así como le quitó el talento al que tenía 1 y luego se lo dio ¿a quién? Al que tenía más capacidad. Entonces, en tu trabajo actual o en tu negocio, en tu ministerio, en tu área, ¿qué habilidad específica estás desarrollando? ¿Sí? ¿Es escalable? ¿Es comercializable? ¿La estás haciendo valiosa para otros? ¿Te estás multiplicando? Si no, busca un lugar donde puedas desarrollar esa semilla. ¿Sí? A veces escogemos los trabajos por cuánto nos van a pagar o por qué beneficios tiene, pero los que somos del reino pensamos como gente del reino y lo que tenemos que mirar es, en ese lugar yo voy a tener la oportunidad de desarrollar mi habilidad que luego me va a llevar a cumplir el propósito para el cual Dios me llamó, me hizo y me dio ese talento. Amén. Entonces, busca un lugar donde puedas desarrollar esa semilla, esa habilidad que Dios te ha dado para crear riquezas, para que perfecciones ese talento. Un trabajo que te permita crecer, no que solamente te dé más dinero, más dinero, más dinero y te quite la oportunidad de desarrollar tu habilidad, porque vuelvo y digo, lo que uno termina siendo es esclavo de ese sistema de Satanás, donde nos da el dinero a cambio de nuestro tiempo, que no tenemos tiempo para congregarnos, para orar, para adorar, para nada, pero pues es que necesito el dinero. Y entonces ya el Dios se vuelve el dinero. Y eso es súper peligroso. Entonces, mientras tanto, desarrolla tu habilidad,
¿sí? Así no sea el mejor sueldo del mundo, pero desarrollando tu habilidad, el Señor va a estar contigo, te va a multiplicar, te va a prosperar, te va a bendecir. Y puede ser que el proceso sea aburrido, porque es que para desarrollar una habilidad se necesita repetir, salió mal, repetir, mejorar. Y esa es la habilidad que tienen los grandes empresarios, ¿sí? No es que tenga, que sea superdotado, ¿cómo se dice? Un coeficiente intelectual de yo no sé cuánto, Albert Einstein, no. Es esa resistencia, gracias, para desarrollar perseverancia, ¿sí? Para insistir y contrarrestar todo lo que el enemigo quiere hacer y conseguir ese objetivo y ese propósito de la mano de Dios. Amén. Entonces, no permitas que el enemigo y su sistema te envuelvan con eso y te hagan enterrar el talento que Dios te dio a cambio del pan, el vino y el aceite, pero sacrificando tu tiempo, sacrificando tu talento, sacrificando tu capacidad y tu libertad, que es para lo que Dios nos ha llamado. ¿Amén? A libertad, para libertad. Ya voy a terminar. Ahora, un empleo, un negocio, Dios me dijo esto, un empleo y un negocio es un llamado de Dios para multiplicar las habilidades que Él te dio y depositar semillas en otros para que den fruto en sus vidas. Voy a repetirlo. Un empleo, un negocio, un ministerio, lo que Dios te haya dado para administrar, es un llamado de Dios para multiplicar las habilidades que Él te dio y depositar semillas en otros para que también ellos den fruto en sus vidas. Amén. Dios te quiere llevar a algo más grande, pero hay que hacer la tarea de desarrollar la habilidad. Amén. Habilidad me refiero, puede ser una habilidad comercial, una habilidad ministerial, una habilidad creativa, una habilidad musical. Aquí a los chicos que están en el ministerio, en el equipo que entraron en la escuela de oración, hay que desarrollar esa habilidad. No es que, pues el enemigo a veces va a traer duda, va a traer desánimo, pues es que yo ya estoy muy viejo, yo nunca había tocado nada. Desarrolla la habilidad todos los días, ¿sí? No van a ser los primeros que aprendieron a tocar un instrumento de esta edad, estoy segura. Pero hay una habilidad que Dios quiere que desarrollemos, una habilidad esencial, básica hoy, y es la excelencia. La excelencia. No es el perfeccionismo, no es hacer todo perfecto, porque el perfeccionismo no es de Dios. El perfeccionismo está basado en los hombres, en que yo tengo que hacer todo perfecto porque me están viendo los hombres, porque es para los hombres, porque ¿qué van a decir? ¿Qué van a pensar? Mientras que la excelencia es yo hacer todo porque Dios me está viendo, porque Dios lo ve todo, porque lo hago para Él. La palabra dice que hagamos todo, que todo lo hagamos como si fuera para Dios. Gracias, ustedes saben más que yo. Entonces, asimismo, todo lo que hagamos, todo, lo más aburrido, piensa en la tarea más aburrida que a usted le toca hacer todos los días, lavar platos, qué sé yo, no sé. Todo lo hagamos como para el Señor y no para los hombres. Ahora sí me acordé bien. Entonces, ahí está el perfeccionismo y la excelencia. Perfeccionismo es para Dios
porque Dios me está viendo. Perdón, la excelencia, y el perfeccionismo es porque los hombres me están viendo, ¿sí? Entonces, Dios quiere que desarrollemos esa excelencia en todo lo que nos ha dado para administrar: empleo, casa, ministerio, negocio, hijos, todo con excelencia. Y eso hace parte de desarrollar una mentalidad de reino que dice: Dios merece todo lo excelente. Amén. Dios merece todo lo excelente, lo mejor que podamos hacer con lo que tenemos. Amén. Y así Dios, en lo poco, si somos fieles, Él nos va a llevar a lo mucho. Si vamos expandiendo nuestra capacidad, Él nos va a ir dando más talentos para que multipliquemos, para que desarrollemos. Amén. Quiero orar por ustedes. Por favor, se ponen de pie, me acompañan de pie. Quiero orar para que el Espíritu Santo les guíe en esos talentos que les ha dado, les dé más sabiduría, discernimiento, dirección, para romper con ese ciclo de esclavitud y alcanzar la libertad a la que Él nos ha llamado, que nos dé esa identidad de nación, esa mentalidad de reino, de que somos libres, aceptos en el amado, llamados para vencer. Amén. Padre, te damos gracias, Espíritu de Dios, por tus diseños para nosotros. Gracias, Señor, porque no tenemos que depender y sufrir y estar en ansiedad como en el mundo, sino porque tú nos has dado tu paz, Señor. Gracias porque tú nos has llamado a vivir en paz, porque contigo, Señor, tú peleas por nosotros y nosotros estamos tranquilos. Padre, en esta hora yo te pido, Espíritu de Dios, que seas tú trayendo revelación a cada uno de los que estamos aquí acerca, Señor, de tu propósito, tu llamado, que tú les reveles cuáles son esos talentos, esas habilidades que tú estás ahí esperando que ellos desarrollen, que ellos cultiven, esa semilla que tú quieres que ellos siembren, Señor. Padre, en esta hora yo ato todo lo que el enemigo ha querido traer para robar, para destruir, para matar esos diseños, Señor. Ahora en el nombre de Jesús rompemos todo antidiseño de esclavitud, todo antidiseño de escasez, todo antidiseño de pobreza en las finanzas. Reprendemos, Señor, todo espíritu que quiera venir a atacar nuestras finanzas, nuestra mentalidad, a traer pensamientos de escasez, de pobreza, de incapacidad, de inutilidad. Lo reprendemos ahora en el nombre de Jesús, lo atamos, lo declaramos sin poder, sin autoridad, y establecemos en el nombre de Jesús ahora tus diseños para esta congregación remanente de fe y amor. Establecemos ahora tus diseños. Establezco ahora tu diseño de empresas, de empresarios, Señor. Establezco ahora tus diseños de riquezas, Señor, de multiplicación, de aumento, de prosperidad, Señor, de tranquilidad, de paz, de confianza, de fe, Señor. Establecemos tu reino ahora y tus diseños de generosidad, Señor, en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, cancelamos toda mentalidad de pobreza, Señor, y establecemos la mentalidad de reino, de riqueza. Esa mentalidad, Señor, que nos va a permitir aprender de otros también. Mientras estamos en ese proceso, danos, Señor, esa capacidad para esperar, para persistir, para resistir. Danos, Señor, aumenta nuestra fe, Señor, en ti para poder cumplir tu propósito, Señor, y no dejarnos aplastar por el enemigo. En el nombre de Jesús, Señor, gracias por tus diseños, gracias por tus bendiciones. Gracias, Señor, porque tú nos has llamado, Señor, a ser parte de tu pueblo y de tu nación. Gracias por la libertad con la cual tú nos has hecho libres. Gracias te damos a ti toda la gloria, la honra, el honor, la alabanza y el poder. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios les bendiga.